a permanecer, a no declinar, a no dejarse llevar por la corriente del mundo, que es muy fácil irse hacia el mundo, ¿no? Es el camino fácil, pero el camino angosto, el que es un poco más complicado, es el que lleva a la vida eterna, es el que lleva a un matrimonio estable, el que lleva a tener hijos que caminen viendo una realidad en sus vidas y no solamente una religión. Entonces estoy bendecida con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, cuando recibimos la invitación a predicar, pues yo estaba feliz, ¿verdad? Sí, vamos a San Luis, me gusta mucho venir a San Luis, me gusta mucho estar en Agape, siento una iglesia muy especial en amor, en cariño, es una iglesia que muestra siempre lo que sus pastores, ¿verdad? También han traído como enseñanza y como ejemplo. Pues yo dije, sí, vámonos, ¿no? Y ya a los días me dicen, oye, que si compartes, pero solo mi esposo, ¿no? Se supone. Y cuando yo le preguntaba antes de contestarle a mi esposo si sí o si no, yo le pedía al Señor, ¿verdad? Una revelación. Yo le dije, Señor, dime tú si tú quieres que yo comparta, si no, yo lo dejo a Él compartir y yo feliz. Y Él me llevó a la palabra que ese día nos tocó en la lectura, en nuestro devocional. El Espíritu Santo me dijo, lee lo que toca hoy primero y ya después alegas y dices. Y me voy a la palabra en el capítulo 20 de Juan, cuando María Magdalena ve al Señor resucitado y está toda emocionada y demás en el versículo 11. Y más adelantito le dice, es el verso al que el Señor me mostraba, ¿verdad? Y me decía, en el versículo 17, el capítulo 20 de Juan, dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando leo esta palabra, el Señor me dice, ve y diles. Yo sé que son una iglesia muy firme, una iglesia muy madura. Ahorita no vi a nadie nuevo, no sé si haya alguien nuevo, a lo mejor no lo alcancé a percibir. Entonces quiere decir que son personas de casa, personas que ya han caminado con Dios, que tienen buena palabra, porque sus pastores, mi respeto, sus líderes, los pastores de jóvenes, yo sé que les dan buena palabra, pero aún así el Señor me dijo, ves y diles. Y con mucha humildad y con respeto para ustedes quiero compartirles esta palabra. Vamos a orar para que sea el Señor el que gobierne todo pensamiento, el que gobierne nuestros corazones y nos lleve a escuchar su voz. Señor, te damos muchas gracias porque eres tú el que pone el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y en esta tarde, Señor, nosotros queremos escuchar tu voz. Queremos sentirnos atraídos a hacer tu voluntad antes que la nuestra. Y queremos caminar, Señor, conforme a tu propósito, porque sabemos que tu propósito y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y ahí es donde queremos caminar, Señor. Queremos que nuestra familia camine en pos de ti. Queremos que las personas que están a nuestro alrededor vean nuestras vidas y puedan ver que el Salvador de nuestras vidas puede cambiarlos también a ellos, puede modificar sus familias, puede traer una transformación. Eso es lo que anhelamos, Señor, hacer discípulos porque somos discípulos, porque hemos escuchado tu voz y queremos ponerla en práctica. Hoy oramos por tu iglesia, Señor, para que reciba tu palabra y para que se sienta motivada a vivir tu palabra, no solamente a escucharla. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces, porque eres tú el que se mueve en medio de nosotros y el que nos convence. Gracias, Espíritu de Dios, te honramos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues vamos a ir a Juan 20, 29. Desde el 24, perdón, vamos a leer cuando dice, habla del el subtítulo de mi Biblia, que es la Biblia Plenitud. Dice ver y creer. Y aquí habla en el versículo 24 que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando Jesús resucita, Él se presenta a sus discípulos y cuando llega resulta que Tomás no está. Aquí vemos una característica, platicamos mi esposo y yo acerca de esta palabra y veíamos que cuando tú no estás en el lugar donde debes de estar,
en la unidad, en el esfuerzo, que algunas veces estamos ocupados o cansados o en otras situaciones y no asistimos a los eventos, a las reuniones, nos podemos perder de una manifestación tremenda de Jesús. Entonces, primera cosa que hay que poner atención es estar en unidad, es esforzarnos por caminar y de asistir y de escuchar la palabra de Dios para que cuando Él se presente a nuestras vidas podamos verlo claramente y sentirnos motivados, ¿verdad?, a seguir caminando en pos de Él. Aquí Él dice, no estaba Tomás cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ya estaba Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas y se puso en medio, les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la palabra que les queremos compartir, que aunque no veamos, creamos. Y dice la palabra, bienaventurados. Algunas de las situaciones que nos suceden hacen que no nos sintamos bienaventurados. ¿Sí sabes lo que es la palabra bienaventurado? ¿Sabes el significado de la palabra bienaventurado? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado y la tiene clara? ¿Cuál es? Mayormente feliz, 1000 veces feliz. Algunas versiones, algunos significados dicen 1000 veces feliz, muy feliz. Aquí dice, sé muy feliz o mayormente feliz, aunque no ves, pero crees. Y algunas situaciones en nuestras vidas nos llevan a ver y que todo sea un caos en nosotros. Que nos sintamos tristes, que nos sintamos decepcionados, que nos sintamos preocupados por lo que estamos viendo. Pero el Señor dijo, bienaventurados los que no ven, pero creen. Entonces nosotros tenemos que caminar en una estabilidad y en una felicidad y en un gozo, porque aunque no veamos, creemos en lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. El Señor nos ha dado muchas promesas en su palabra y si tú lees la Biblia constantemente, diariamente, el Señor va a darte una promesa. Dios va a hablarte específicamente en esa área en tu vida en que necesitas la palabra. Pero aunque no veas una respuesta, aunque no veas una acción en ese momento, si tú crees, tienes que manifestar felicidad, gozo, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Fíjate, nos recordamos de una anécdota de uno de los hijos de nuestros pastores de jóvenes, Juan y Margarita Preut. Ellos tuvieron 7 hijos y uno de ellos, cuando estaba en la escuela, la maestra le preguntó al salón de clases cuál era el mamífero más grande en la tierra. Entonces él levanta su mano y él dice, la ballena azul. Entonces la maestra le dice, no, no es la ballena azul, es el elefante. Y él dice, no, es la ballena azul. No, no es la ballena azul, es el elefante. Empieza a alegar la maestra con un niño de kinder y le empieza a decir, y él dice, no, es la ballena azul. Y le dice la maestra, casi, pues, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo aseguras? ¿Por qué tienes esa seguridad? Si okay, has visto una ballena azul o has visto la diferencia con los elefantes. Y él dijo, no, pero mi papá dice que es la ballena azul y yo creo que es la ballena azul. Porque mi papá me dijo y se acabó. Y aunque la maestra con todos sus doctorados dijera otra cosa, él se mantenía firme. Ahora, ciertamente la ballena azul es el mamífero más grande. Ahí había un detalle en el que la maestra, pues a lo mejor tenía que probar, ¿no? Dios la usó para probar la firmeza de este niño. Pero este niño estaba convencido porque su papá lo dijo. Aún no había visto la ballena, a lo mejor de hecho es más visible un elefante, ¿no? Tú ves los elefantes en cualquier parte o en fotografías y ves el animalote y cualquiera pudo haberse ido por lo que ve. Pero él dijo, mi papá dice y así es. Así debemos de caminar, iglesia.
por lo que Él dice y no por lo que están viendo nuestros ojos. Amén. Fíjate, hay muchos que batallamos porque ponemos nuestra mirada en el lugar incorrecto. En Colosenses hemos escuchado los versículos que hablan de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque miramos la tierra y bueno, lamentablemente cada vez está peor, pero nosotros cada vez podemos ser mejores. El mundo cada vez está peor, pero nuestros hijos pueden caminar cada vez más firmes, mejores, enfrentando lo que en el mundo está sucediendo con seguridad, con firmeza, porque Dios lo dijo y así lo vivo. Vamos a ver 3 aspectos que nos empujan o que empujan a la gente a no creer porque está viendo algo distinto. Y estos 3 aspectos los vamos a leer en Juan capítulo 11, un poquito antes de donde estábamos, en Juan 20. En Juan capítulo 11, donde habla acerca de la muerte de Lázaro. ¿Has escuchado esta historia de Jesús? El amigo Lázaro, que era su amigo. Bueno, dice la palabra, vamos a leerlo todo el capítulo, pero vamos a intentar hacerlo rápido. Dicen, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana o sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Es decir, una relación muy estrecha, ¿verdad? Una relación muy, muy cercana al grado de que enjuagó sus pies con sus cabellos, una cercanía. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén, ¿say? Amén, ¿verdad? El Señor tiene esta clase de palabras a nuestras vidas. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y cualquiera pudiera haber pensado, bueno, ¿por qué no te mueves rápido? Si tienes el poder para sanar, ¿por qué no lo haces rápido? Para que todo el mundo vea tu poder, cuando en realidad estamos esperando más lo que nosotros necesitamos. Y él dice, se esperó todavía 2 días ahí, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo el versículo 7, luego pues, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, rabí o maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cuidado cuando andamos o preferimos las tinieblas. Cuidado cuando estamos ocultas y haciendo cosas que no debemos, porque Dios todo lo está viendo. Él siempre está con nosotros. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, su espíritu mora en ti. Entonces cuidado, dice Jesús, el que anda de día no tropieza. Amén. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea que muchas veces ya nos estamos metiendo en la tragedia de otro, en lugar de agarrar la fuerza de la palabra y confesar y hablar vida. A veces estamos viendo la situación de algún amigo, algún familiar y estamos diciendo, no hombre, esto sí está bien difícil. Mejor vamos y nos morimos con ellos. Cuidado, iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que estar dando vida a otras personas. En Reynosa se da mucho, ¿verdad? Los comentarios de las balaceras y todo lo que sucede y es una ciudad horrible y nosotros decimos Dios está con nosotros. Él está estableciendo su dominio sobre la ciudad y por eso tienen que suceder algunas cosas para mover a algunas personas, hacer algunas cosas que hacen que muchas veces la ciudad permanezca estancada. Entonces Él sabe lo que hace, nosotros estamos hablando vida.
Cuando sucede algún evento y estamos nosotros en casa, en una ocasión me pasó con la célula de mujeres, estábamos muchas mujeres en la casa y de repente empiezan a llegar mensajes a los teléfonos y empiezan a inquietarse y yo estoy compartiendo y les digo, a ver, ¿qué pasa? Es que la escuela, que aquí por los niños, un acelere total. Ahora yo tenía mis 2 niñas en la escuela, o sea, de igual manera puedo salir corriendo y decir, mis hijas, cuidado. Y mi postura como iglesia debe de ser luz, debe de ser paz. Y yo les dije, tranquilas, vamos a orar. De nada sirve que salgan corriendo, se pueden hasta inclusive ustedes exponer a algo cuando tenemos que tener paz. Vamos a orar, empezamos a orar y vino la paz de Dios sobre cada una de ellas. Cuando terminamos de orar, ya los mensajes estaban llegando de, ya está todo en control, ya no vengan por sus niños, sigue todo normal. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el que tiene el control en sus manos, no en el movimiento de la ciudad, no en el movimiento de quienes creen que tienen todo en control, sino en Dios. Amén. Entonces, tenemos que permanecer firmes en ese aspecto. Dice, ¿en dónde voy? ¿En el versículo 17? Sí, ¿verdad? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces ya se había proclamado una palabra firme por parte de Jesús y estamos de acuerdo que en el verso anterior Marta le dice, lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Pero ¿qué veían sus ojos? Muerte. Y no nada más de hace ratito, donde podían darle resucitación o algo, sino 4 días de muerte. Entonces, Señor, sí yo sé que todo, pero responde en el siguiente versículo, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, no está tomando como válida y como suficiente la palabra que en ese momento el mismo Jesús le estaba dando. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Ahora ya viene el acto de fe, ¿verdad? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. María, la que había enjugado sus pies, la que había estado en plenitud con Jesús, ahora ni siquiera había salido a buscarle. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos mueven a alejarnos del único que puede darnos el consuelo perfecto. ¿Sabes? Hay muchos testimonios en la iglesia que nos han marcado mucho, nos han enseñado mucho. Como pastores nosotros recibimos mucha enseñanza, porque vemos a las personas como a pesar de muchas pruebas se levantan. En una ocasión una familia, una pareja, venía a su 4.º embarazo, ya tenían 3 hijos, pero venía a su 4.º embarazo. Y la niña mayor, como antes de Cristo le tocó ser la mamá de los hermanitos, porque muchas veces eso pasa cuando las mamás no están desviadas del propósito perfecto y hacen que la hermanita mayor se haga cargo. Bueno, esta hermanita se hacía cargo de sus hermanitos menores y cuando se entera que está embarazada su mamá, se pone en una negativa total. Empieza, no, yo no quería esto, yo no quería el otro. Y empieza una lucha constante, ¿verdad? ¿Para qué otro hermano? Para yo cuidarlo. Pero ellos ya estaban caminando con Dios, ellos ya estaban en un crecimiento para escuchar a Dios, para empezar a ordenar muchas cosas en su vida y estaba manifestándose este crecimiento. Sin embargo, esta hija adolescente pues era complicado que lo aceptara totalmente. Para no hacer muy largo este testimonio, el día que nació su 4.ª hija, una bebita llamada Rebeca, nació con un síndrome y al día siguiente falleció la niña. Fue difícil para nosotros como iglesia, lo fue,
Yo estaba embarazada a 2 meses a dar a luz, no era tan fácil enfrentar algunas cosas porque lo estás viviendo. Nunca tuve temor, yo siempre tuve paz, pero me dolía por ellos. Cuando yo los vamos a ver, cuando ya se va a hacer el entierro de su bebé, vemos su fortaleza, vemos su plenitud en Dios, y aun cuando había tristeza, ellos tenían su mirada puesta en Dios. No dejaron a un lado todo lo que Dios había hecho ya en sus vidas. Ellos dijeron, Dios tiene un propósito para esto. Cuando vi entrar a su hija adolescente, llorando, muy tocada, muy dolida, con culpa inclusive, y ver el corazón de sus padres cómo la cogen, la abrazan, le explican, y ellos crecen, avanzan. Se enterró a la niña un domingo por la mañana. A las 11 de la mañana empezaba el servicio, se hizo el entierro desde las 9 de la mañana, y a las 11 de la mañana llega este matrimonio con sus 3 hijos al servicio. Nos quedamos impresionados. Yo veo a María aquí como habiendo pasado un tiempo tan especial con Jesús, después, por lo que estaban viendo sus ojos, no le permitieron volver y correr a los pies de Jesús. Estaba todavía con ese sentimiento, esa emoción, esa pérdida que podía tener ahí reciente, ¿verdad? Cuando veo a esta pareja que llega a la reunión y empieza la alabanza, esta hija adolescente que nunca en la vida, no sé, espero que los adolescentes no hagan esto aquí, pero así como que a duras penas, ¿verdad? Que no quiere ni alabar a Dios, ni levantar su mano, y qué oso, y no sé qué tantas cosas piensan. Y cuando la veo que la alabanza, porque era una alabanza de danza, y ella empieza a danzar, a danzar, a danzar, a danzar, empieza nuestro corazón a entender el propósito. Después mi esposo predica, y cuando hace el llamado a salvación, esta jovencita que ya tenía 2 años en la iglesia pasa a recibir a Cristo con total convicción, y sus padres dándole gloria a Dios porque el propósito para que esa bebé naciera se cumplió. También para que esa bebé se fuera al cielo se cumplió. Esta pareja hoy en día está embarazada nuevamente, y ahora ves a sus hijos felices esperando a este bebé, y oramos por ellos para que el Señor cumpla su propósito. Puedo darles este ejemplo en base a esto, porque iglesia, a veces podemos tener mucho tiempo en la iglesia, a veces podemos tener mucho tiempo de caminar con Dios, pero cuando vienen las pruebas, podemos correr con el peligro de, en lugar de correr a Jesús, retirarnos, y tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que tener cuidado. Dice, habiendo dicho esto, fue a María, ya les dije este verso, ¿verdad? Verso 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Ves la misma característica en su hermana? Sabían que él tenía el poder para hacerlo, pero no creían que podía hacerlo ya de 4 días de muerto. Una lucha, un choque constante. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Entonces Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, pues es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió,
atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. El poder de Dios es suficiente ante cualquier prueba. Aún este testimonio que les acabo de contar, la niña murió y el propósito de Dios se cumplió aún en medio del dolor. Vamos a ver 3 características en esta historia de lo que puede pasar si nosotros no tenemos nuestra confianza en Dios, aun cuando no veamos una respuesta. La primera es: te puedes pasar la vida recriminándole a Dios por las cosas que hizo o las cosas que no hizo. Porque podemos estar diciéndole a Dios constantemente: ¿por qué no hiciste esto como yo lo quería? ¿O por qué hiciste esto cuando no era lo que yo quería? Tenemos que tener cuidado. En Juan 11:21 lo dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Primer cosa que tenemos que cuidar, iglesia, es no pasarnos el tiempo recriminándole a Dios por lo que ha hecho o no ha hecho, sino aprendamos a estar contentos, en plenitud, porque Él tiene todo en control. Él sabe lo que hace. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:9 sigue afirmando: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros en realidad no tenemos ni la más remota idea de los pensamientos de Dios que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Y a veces nos movemos por lo que estamos viendo. Entonces no nos movamos por lo que vemos. Vamos a creer en Dios y vamos a dejar de estar diciendo o recriminando. Amén. Primera característica: puedes pasarte la vida recriminándole a Dios por las cosas que hace o no hace. Cuidado. Segunda, solo son 3 y termino. No conocemos muchas veces la voluntad de Dios y por eso es que nos podemos desanimar, nos podemos quejar. Si yo viera este matrimonio, si lo hubiera visto dolido y con una decepción total de no alcanzar a ver la voluntad de Dios, cuál era el propósito de Dios, ellos se hubieran privado inclusive de ir ese día a la iglesia, porque estamos claros que estaban en todo su derecho. Acababan de enterrar a su bebé. Está en todo su derecho de no asistir al servicio. Pero ellos miraron más allá. Ellos dijeron: tal vez no vemos ahorita, pero hay un propósito bueno. Y dieron el paso. Y se cumplió. Esta hija adolescente hoy está en la Alabanza Kids, está participando de lleno, está buscando crecer. Y ahora espera a un hermanito con gozo, con alegría. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, hay que preguntarle a Dios, hay que pedirle la revelación y también hay que aceptar la voluntad de Dios. Algunas cosas no van a salir como nosotros queremos, pero aún el propósito de Dios se va a cumplir. Y como dice la palabra de Dios, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No hay nada que pueda salir de su control. Dice Jeremías 29:11. Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. También Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabes, nosotros en Reynosa tenemos que estar poniendo nuestra mirada constante en el propósito que Dios tiene para la iglesia, para la ciudad, y no irnos como tras nuestra voluntad. Yo les platicaba a algunos amigos que hemos tenido posibilidades de regresar. Nosotros somos originarios de Tampico, ahí está toda nuestra familia. Y hemos tenido la oportunidad, ya una vez que nos fuimos a Reynosa, de algunas veces regresar. Pues ver a la familia otra vez, vivir con ellos, estar cerca de los abuelos, de los tíos, de los primos. Pero sabes que el Señor dice: mi voluntad es que ustedes estén aquí en esta tierra, aun cuando muchos ya se han ido. Tengo personas muy cercanas que tuvieron una situación, algo que les impactó y se fueron de Reynosa, salieron de Reynosa. Cuando podría ser esto
una posibilidad para nosotros, porque tal vez la familia nos pueda respaldar y podamos regresar a Tampico, sabemos que la voluntad de Dios es que estemos ahí. Y vemos cumplido el propósito de Dios, aun cuando en un principio yo tengo que confesar que cuando yo llegué a Reynosa yo lloraba y yo decía, Dios, ¿cómo es posible? Yo nunca pensé que me iba a ir de mi casa, ni menos con una niña de 1 año. Nunca lo pensé. Y me dolía y sufría y lloraba, pero cuando Él me empezó a mostrar que su voluntad era buena, era agradable para mi vida, entendí muchas cosas. Yo sé que ustedes como iglesia han vivido cosas que les ha comprobado que aunque no sucedió lo que ustedes esperaban, la voluntad de Dios es la que se está cumpliendo. Y esa es nuestra certeza, de que su voluntad se va a cumplir y esta siempre va a ser buena y agradable y perfecta. Amén. Entonces, cuidado cuando no conocemos la voluntad de Dios y nos dejamos llevar por lo que estamos viendo en ese momento. Y tercera y última, tenemos que tener cuidado porque pensamos que algunas circunstancias superan el poder de Dios. Puede ser peligroso. Algunos tal vez digan, no, Dios todopoderoso, pero estás en una prueba, estás enfrente de una situación y puedes tal vez dudar, puedes tal vez dejarte llevar por las circunstancias. Nosotros tenemos que caminar con la certeza de que Dios tiene el cuidado de nuestras vidas. Si Él cuida de las aves, cuidará de nosotros. Si Él viste a los lirios del campo, nos vestirá a nosotros. Él tiene todo en control. Pero cuando nosotros pensamos que alguna situación supera e inclusive el poder de Dios, lo que Él puede hacer, ahí podemos meternos en un problema, porque estamos limitando el poder de Dios. Y Dios es poderoso, Él lo puede hacer. Yo lo creo y aun cuando pasara la prueba que pasara, sé que el Señor tiene el control y Él va a establecer su propósito en nuestras vidas. Amén. Hasta a veces le queremos enseñar a Dios, ¿no? Dice en Juan 11:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aún a veces queremos explicarle a Dios, no, es que mira, el asunto de este cáncer diagnosticado o el asunto de esta enfermedad o el asunto de esta situación matrimonial o el asunto de este hijo que está en rebeldía y no quiere, el asunto de ya superó los límites, ¿no? Va a estar bien difícil, ya el hijo reniega, ya el esposo se fue, ya la enfermedad está manifiesta en el cuerpo y dices, Dios no puede hacerlo. A lo mejor no lo dices, porque hasta eso respetamos mucho lo que decimos, pero lo pensamos y nuestra actitud está llevando a que sea una realidad, a que sea verdad, cuando no es lo que quiere Dios de nosotros como hijos, que estamos confiados en que la ballena azul es el animal más grande, porque lo dijo mi papá. Por eso, no porque lo digo yo, porque tengo esa capacidad, sino porque Él lo dijo. Entonces, cuidado cuando pensamos que algunas cosas van a superar inclusive a Dios. Busquemos a Dios y clamemos a Él, oremos constantemente, como dice la palabra, solícitos en guardar, ¿verdad? Y también la oración, perseverar en el ayuno, en la oración. Hay situaciones, amados, que se necesita el ayuno y la oración en conjunto. Son armas que Dios nos ha dado, porque hay géneros que no salen fácilmente, pero de que salen, salen, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, cuidado con estas 3 características cuando lo que vemos nos puede hacer titubear respecto al poder de Dios. Quiero terminar con dos historias en la Biblia y un ejemplo más o 2 ejemplos más reales. Espero que me tengan un poquito de paciencia, ya voy a terminar. La primera está en Mateo 8, versículo 5. Y dice el versículo del 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué era lo que sus ojos veían? Los ojos de este centurión veían que su siervo estaba postrado en casa, estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Esa era la realidad, eso es lo que veían sus ojos.
Esto es lo que ya estaba encima de esta situación, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió al centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este es un ejemplo de una persona que está viendo algo totalmente opuesto y aún así recurre a Jesús. Y Jesús amablemente y con tanto amor dice, voy a ir y le voy a sanar. Y aún así él dice, no soy digno, pero di la palabra y va a suceder. ¿Cuántos queremos tener esta clase de fe? De verdad, como le dijo el papá de este joven endemoniado, que le dijo a Jesús, traje a mi hijo a tus discípulos, no pudieron hacer nada, pero tú ayúdame. Y él le dice, si crees, va a suceder. Y él le dice, creo. ¿Y qué le agrega? Ayuda mi incredulidad. Se oye como opuesto, pero en realidad él estaba siendo humilde, él estaba reconociendo que cree en Jesús y en su poder, pero también que las circunstancias pueden hacer que algunas veces titubeamos. Pero él dice con seguridad, Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y la respuesta del centurión es, no soy digno, solamente di la palabra y mi criado sanará. En el verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No lo estaba viendo, inclusive él había viajado para ir y buscar a Jesús. Él no estaba viendo a su criado sanado, pero él lo creyó. Amados, aunque no veamos o veamos una situación o una circunstancia distinta, si el Señor lo dice, Él lo hará. Y tenemos que confiar en Él. La siguiente historia está en Lucas, capítulo 8, del 41 y 42 y otros versículos más adelante. Lucas capítulo 8, 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. ¿Cómo estaba? Se estaba muriendo. ¿Qué era lo que había visto este padre sobre su hija? La muerte ya encima de ella. Posiblemente había sido por un proceso de enfermedad, posiblemente ya tenía tiempo en que esta niña poco a poco fue enfermando, poco a poco fue sufriendo hasta el punto en el que estaba ya muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí en los versos adelante habla de la mujer con flujo de sangre, pero vamos al versículo 49. Estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínate una noticia así, en donde pues ya la realidad es esa. ¿Qué le dice Jesús? Oyéndolo Jesús le respondió y le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Ahora ya se había dicho, la niña estaba muerta, ya estaba establecido y aún así Jesús va a más, Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Recordé un testimonio que nos contó el pastor de mi pastor Miguel Jones, el pastor Brian Sant. Creo que algunos de ustedes ya lo escucharon en unos eventos que él vino. Y él le hablaron para avisarle que su líder de alabanza había tenido un accidente muy fuerte, quedó el vehículo totalmente destrozado, esta persona muriendo ya, muy muy delicado. Le hablan y le dicen, el que era como su hijo, es como su hijo, se está muriendo, entonces quieren que vayas. Llegó él ahí al hospital y en el momento en que él llegó,
dice que volteó a ver a la familia, a los amigos, a todos los de la iglesia que estaban ya ahí y estaban llorando y estaban desesperados, unos orando, unos porque la situación estaba muy crítica. Y dice, recuerdo el testimonio de él cuando él se para ante todos y dice: solamente los que tengan la fe para creer que Dios lo va a levantar van a entrar conmigo a este cuarto. Y de muchos que estaban, incluyendo el equipo de alabanza, pues era el líder de alabanza, y la familia, mucha gente de la iglesia que titubearon. Dice, no hubo muchos que entraron a ese cuarto, pero el pastor Brian se mantuvo y dijo: solo el que tenga la fe para creer que Dios lo va a levantar y lo va a resucitar prácticamente. Y se meten 2, 3 con él. Él empieza a orar, casi se pone encima de él como lo hizo Eliseo, ¿verdad? Se pone encima de él, empieza a orar y él empieza a revivir. El proceso de recuperación tuvo que pasar porque había muchos huesos rotos, muchas situaciones, pero cuando él cuenta este testimonio dice: bueno, y aquí está, me lo traje, dice el líder de alabanza, y pasó, cantó alabanzas y tú veías al varón en perfecto estado de salud. Pero a veces hay que afirmarse. Jesús dijo que no entre nadie, porque a los de alrededor, y eso tenemos que tener cuidado, de con quién nos rodeamos, porque algunas personas, pues es tanto el dolor que se dejan llevar por las palabras, los pensamientos y las acciones que nos llevan a hundirnos más que a levantarnos. Dice, solamente entraron ellos, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. En otras versiones, Talita cumi. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Él tenía ese poder para hacerlo. Algunas personas a su alrededor se burlaban porque ya veían otra situación, otra realidad. Esos son los 2 ejemplos bíblicos que les quiero dar. Hoy, con el permiso de nuestros amados hospedadores, les digo, yo creo que algunos de ustedes, si no es que la mayoría, conoce su testimonio, pero a mí me ha impactado mucho el escuchar la vida y el testimonio de Lalo y Erika. Ya voy a decir Erika. Ellos pasaron el proceso de separación y sin Cristo, obviamente, un proceso muy difícil, un proceso inclusive donde el adulterio manifestado, donde el dolor del maltrato, muchas cosas que habían estado experimentando. Y ella dice que vio en un Facebook o en una imagen de Noemí, su actual líder, ¿verdad? Y Noemí, cuando vio la palabra que ella estaba poniendo de Dios ha cambiado nuestras vidas y Él la ha transformado, ella empezó a tener ese deseo de acercarse, de conocer a Dios. Y pues para no hacerlo tan largo, algunos de ustedes conocen esta historia, tuvieron que enfrentar muchas cosas, empezaron a orar, ella empezó a buscar al Señor, a acercarse en la iglesia. Lo que veía en sus ojos era ruptura total. Lo que veían sus ojos eran las heridas en la vida de sus hijos, muchas situaciones que les podían llevar al fracaso total, inclusive a la herencia generacional, para que también sus hijos después tuvieran situaciones de fracaso y los nietos también lo vivieran, porque así es la situación. La maldad de los padres alcanza a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen a Dios. Y aún viendo esta situación, ella le creyó a Dios, siguió orando, empezó a traer a sus hijos empezaron a caminar con Dios, empezaron a invitar al papá y él todavía medio rejego, como no queriendo soltar prenda, bueno voy y me siento acá y ella se sienta allá, y hasta que llegó el momento en el que Dios le habla a él, y aun cuando Erika siempre vio una negativa o siempre vio un rechazo o inclusive palabras, ¿verdad?, ofensivas y situaciones que les llevaban a esto no es posible, ya no se va a poder recuperar. Me contaba que hasta ya estaban para firmar el divorcio, ya se habían metido los papeles y todo. Y ese día Dios le habla a Lalo, a Eduardo, y lo lleva a decir: perdóname, quiero una oportunidad. Yo no sé qué va a suceder, pero tus oraciones han sido contestadas. Y él ni cristiano era todavía, ¿no? Pero le dijo: tus oraciones fueron contestadas.
perdóname, quiero una oportunidad y vamos a intentarlo. A las siguientes semanas hay el evento de padres e hijos y tienen esa oportunidad también de restaurar el corazón de los hijos. No ha sido fácil, yo sé que hay muchas cosas que hay que seguir superando, pero no se fueron por lo que veían sus ojos, se fueron por lo que Dios dice y le creyeron a Dios y hoy en día permanecen firmes. Le decía yo a Lalo una palabra: al que mucho se le perdona, mucho ama. Así es que continúa amando a Dios, esfuérzate por amar a Dios y crecer en Dios, y Él restaurará todo lo que pasó, porque Él tiene ese poder. Otro testimonio, Sai, quien me impactó muchísimo antier cuando me contó el proceso de enfermedad que tuvo, y se los cuento, a lo mejor ustedes lo saben perfectamente, pero una enfermedad que no es curable, una enfermedad que se manifiesta en una manera muy fuerte y que aún hace rato que leía este versículo me recordó, ¿verdad? Cuando aún en ese momento en hospital a punto de morir aparentemente por la situación en sus plaquetas y todo esto, su madre postrada diciendo: esta enfermedad no es para muerte, aunque todo lo indicaba, sino es para glorificar el nombre de Dios. Después me cuenta cómo, a pesar de que lo que veía en sus ojos, sus moretones y situaciones de salud, su cuerpo, ella dijo: Dios es fiel, Él es el sanador, Él es el que puede hacer la obra y voy a seguir esforzándome y voy a seguir creyendo en Él. Lo que veía en sus ojos y aún lo que su madre veía no era bueno, no era positivo, pero ellos le creyeron a Dios. Bienaventurados los que creen, aunque no lo vean. Vino el proceso de sanidad al grado de que dejó de tomar ese medicamento que es vital y Dios la respaldó. Su médico le dijo: en todos mis años de profesar esta vocación y de estar viendo este tipo de enfermedad, nunca había visto esto, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, amados, amada iglesia, aunque nuestra mirada sea algo que no es muy bueno aparentemente, tenemos que creer y comportarnos como bienaventurados. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en primer lugar perdón, porque algunas veces nos hemos dejado llevar, hemos dudado, hemos estado en esas circunstancias. Si quieres ponerte de pie o quedarte en tu lugar, como tú quieras hacerlo, cierra tus ojos y ten un corazón sincero. Esto es sinceridad. Yo no les conozco, yo no sé sus situaciones. Yo te podría contar mi vida y mi testimonio, pero Él sabe lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo y cómo Él quiere tocar mi vida o cómo Él quiere transformar o quiere inclusive probarme. Pero yo sé que también te conoce a ti y Dios quiere que tú tengas una relación con Él al grado de que aunque vengan las pruebas, no dejes de correr a sus pies. Aunque vengan esas situaciones que afligen tu vida, tú como quiera le digas: maestro, amado, yo sé que tú tienes el control. Entonces cierra tus ojos y vamos a tomar este primer tiempo para decirle al Señor: perdóname, Señor, perdóname de verdad. He dudado, he flaqueado, algunas veces me he sentido cansado, me he sentido cansada porque mis ojos ven rebeldía en mis hijos, o mis ojos ven mi esposo que se va, o mis ojos ven una economía no estable, o mis ojos ven una enfermedad. Señor, perdónanos, por favor. Perdóname cuando no he puesto mi mirada en ti, cuando no he creído a pesar de las circunstancias. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón y te pido que seas tú el que tome el gobierno de mi vida, el gobierno de mi mente, de mis pensamientos, y me lleve a creer a pesar de cualquier cosa. Aumenta nuestra fe, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor. Aumenta nuestra fe. Y si hay alguno que necesita ponerse a cuentas, que traiga tu espíritu esa convicción, la convicción de saber que ha ido por un mal camino, pero que es el tiempo de ir en pos de ti. Señor, que en esta tarde, Señor, tu palabra sea suficiente, el ejemplo y tu testimonio, el poder que tú tienes para hacerlo, y que sigue siendo el mismo de ayer,
que sigues siendo el mismo Dios todopoderoso, milagroso, que abres camino, que cumples tus promesas, que eres luz en medio de las tinieblas. Así eres tú, Señor. Y que aunque no podamos ver, creer, Señor, que tú estás obrando. Hoy entregamos a ti estas situaciones, Señor. Hoy te entregamos tal vez este problema, esta situación de salud. Hoy te entregamos, Señor, este problema matrimonial o estos hijos, Señor, que tal vez no han querido afirmarse. Hoy lo entregamos a ti, lo ponemos en tus manos y descansamos en ti, Señor, porque tú aquí estás.